Bien, amigos, hoy vengo con un tema algo curioso, ¿no? Bueno, por si a alguien le llegara este video de casualidad, que sepan que soy Nelson Machín Viera, el escritor que descubre que el comunismo es el mejor negocio del capitalismo y cómo nos hicieron la revolución cubana. Comenzaré hablando de Antonio Muñoz, porque sé que a las personas les agrada la anécdota. Hay una anécdota en mi vida. Mi vida ha sido como huérfano desde pequeñito. Siempre fui un caminante. No tuve esa protección en la casa para que sustituyeran los ojos de la madre, ¿no? De buscarme siempre, ¿no? Entonces era el niño más libre del mundo. Siempre andaba perdido por todas partes y aún lo sigo siendo, tanto niño como el perdido que trata de aparecer, aunque lo importante en este mundo es cuando uno se encuentra con uno mismo. Ese es el mejor encuentro que uno puede tener y verdaderamente eso no fue toda la vida, eso fue en un momento de la vida en que uno se da cuenta y uno dice, pues mira, me encontré y aquí estoy con esto, con lo otro. Para hablar de Antonio Muñoz, voy a contar una anécdota que los fanáticos, esto es para hablar de la fama, de cómo muchos adquieren la fama y por qué. Entonces decidí referirme a Antonio Muñoz, aunque en este caso no sería el mejor ejemplo para nombrarlo como famoso, porque verdaderamente fue un gran deportista y el deportista es diferente, ¿no? La fama de un deportista a la de un escritor, a a la de un actor, son famas distintas porque el deportista tiene que demostrar su talento y este hombre indiscutiblemente lo, lo demostró en todo momento. Aunque, pues bueno, muchos hoy en día no lo quieren apreciar porque por su amor a Fidel Castro, pero en el fondo que era un gran deportista. Y eso ocurre en estas cosas que los cubanos mezclamos y que no sabemos poner en archivos distintos. Aquí va esto, aquí va lo otro. Es decir, me dieron las patadas, me tuve que ir para la Florida, pero la Casa Blanca me ha utilizado para el drenaje de la Florida, pero no me queda otro remedio que vivir en la Florida, comer en la Florida, trabajar en la Florida, porque he caído en una trampa. Es como salir de una jaula para caer en una trampa. Vamos a comenzar por la anécdota que me relaciona con Antonio Muñoz y luego, pues, al final volveremos a tocar a Antonio Muñoz. Estamos hablando más o menos del año 70. Este servidor tendría 10 años por ahí. Fue más o menos cuando me acostumbré a ver el béisbol en la televisión y en el estadio. Además, vivía cerca de de un campo de entrenamiento a 3 o 4 calles y siempre estaba allí metido. Allí vi grandes figuras del béisbol que iban en el futuro a destacarse. Incluso llegué a jugar con ellos, pero me ocurrió algo importante, ¿no? Que me hizo perder la calidad la calidad que aspiraba a tener como jugador de béisbol, independientemente de que lo estuve jugando muchos años, hasta que ya pues las circunstancias, el emigrar, todas estas cosas en Europa, el béisbol ahora es que se empieza a mover. Y también, bueno, cuando uno saca conclusiones de que el deporte es utilizado por esta gente que domina el planeta para entretener a los seres humanos, pues entonces uno se empieza a crear otros conceptos de la realidad que inspira este deporte. Este que está aquí desde niño fue un fanático de Antonio Muñoz, es decir, fan. Para mí Antonio Muñoz era lo más grande. De hecho, soy derecho y traté de imitarlo haciendo
haciéndome pasar por zurdo, ¿no? Traté de imitar a Muñoz. Esa fue mi desgracia en el béisbol, porque después, al quererlo hacer todo con la zurda, incluso en la escuela, escribir con la zurda, todo porque era el fanatismo, ¿no? De ver aquel hombre, los batazos descomunales que pegaba. Y bueno, donde el número 5 él llevaba en la camiseta. Recuerdo que siempre que iba a batear se subía esta mano porque él era zurdo. Y entonces, siempre que veía a Muñoz me emocionaba. Incluso iba a verlo cuando venían el equipo de las villas, que antes se llamaba así, a las 3 provincias, que hoy son Santi Espíritus, Santa Clara y Cienfuegos, un truco de Fidel para controlarnos mejor. Y cada vez que venían al estadio viejo de la ciudad a jugar, pues allí estaba yo. Incluso me subía sobre la parte donde los jugadores iban a descansar para ver a mi ídolo, que era Antonio Muñoz. Y al decir era, lo estoy diciendo correctamente, porque dejó de serlo y ya en el colofón de este encuentro, pues verán por qué. Un día del año tal vez 70, en Cienfuegos, bueno, en la esquina que me adoptaron, ahí estaba jugando con un chiquillo, a lo que nosotros le llamábamos el corcho, que eso tiene mucho mérito, es decir, pegarle a un corcho con un palo de escoba, eso tiene un mérito alucinante. Eso es algo extremadamente curioso, igualmente que en Europa eso ayuda al dominio muscular, a la visión, igualmente que en Europa se asombran de ver cómo los cubanos pelamos una naranja, porque son cosas que, o un mango, esas cosas llaman mucho la atención. Aquel día se baja de una guagua, un autobús. Esto tengo que decirlo porque sé que hay personas que la palabra guagua no les dice nada. Se baja de un autobús que venía de Trinidad frente a justamente donde estábamos dos chiquillos. No recuerdo ahora si era Juan José o Juan Miguel, que eran hermanos, pero sé que con uno de los dos estaba jugando ahí al corcho. Y se baja del autobús un hombre enorme, pero no lo reconocí. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a verlo con el uniforme de jugador de béisbol y con la gorra. Lo que sí llamaba la atención del tipo era la ropa que traía puesta, que era una ropa que por aquellos años estaba de moda fuera de Cuba, pero ya Cuba estaba en cuero, con uniformes cañeros y uniformes de 20 cosas. Y solo los marineros mercantes, los de la pesca también, que por cierto aquí en esta zona me he enterado cómo es que conseguían las ropas y estas cosas para llevar para Cuba, que es muy triste el tema. Veo que se baja aquel hombre y entonces lo que más llama la atención, en primer lugar, era la estatura del tipo. El tipo traía una camisa ajustada negra de encaje, que por aquellos tiempos se usaba, con el cuello de pico aquel que le llamaban, si mal no recuerdo lo del cuello, y unos pantalones elásticos color ocre. Esto, mi memoria es esa. Igual se me olvida algo de lo que hice ayer, pero de atrás del pasado es difícil. Entonces veo a aquel hombre y me quedo mirándolo, pero no le doy la mayor importancia, ¿no? Porque yo mismo no quería creer que era Antonio Muñoz, y vagamente se me parecía, porque cuando ves a un tipo sin la gorra, a un jugador de béisbol, pues ya pues, te cambia completamente. Y no recuerdo si traía gafas puestas también. Y el hombre se acerca a nosotros, a mí concretamente, que estaba bateando en aquel momento, y me dice: oye, chamaco, ¿tú sabes dónde viven por aquí las carrazanas? Y digo, claro. Dice, ¿me puedes llevar hasta allí? Digo, sí. Y entonces salgo caminando con el tipo y frente a la casa estaban los negros. Tengo que decir que eran negros porque eran negros y eran mis vecinos.
y que sabían también de mi fanatismo con Antonio Muñoz. Ellos sí sabían que era Antonio Muñoz, el que no lo sabía era yo. O tal, no, no lo sabía. Por más que me esfuerce, no lo sabía. No es que no quisiera reconocerlo, quiero decir que no lo sabía. Entonces lo llevo hasta la calle Cuba, entre Holguín y Lealtad, o Delicia, justamente a una cuadra y media de mi casa, y allí es donde vivían las Carrazanas. Entonces cuando llego con aquel hombre allí, que por cierto, adelanto por si lo olvidara, iba a visitar por primera vez la casa de su novia, con quien años después se casó. Ha empezado a llover, qué maravilla. Bueno, ya llegando veo un bulto de gente, era una casa de madera, eran 3 o 4 casas de madera juntas, y veo un bulto de gente ahí en la puerta, y entonces pues me dije, parece que vengo con alguien importante que están esperando ahí. El hombre me dice que lo guiara y lo guié. Entonces al llegar allí veo todo el bulto aquel de gente. Nunca me han gustado los bultos, me dan una especie de miedo. No es que adore la soledad, pero si me dan a elegir es preferible. Cuando lo dejo allí, bueno, el enjambre de gente encima del hombre, y regresé hacia el sitio donde estaba jugando con mi amigo, que allí me estaba esperando, y me llaman los vecinos, los negros del barrio. Dice, oye, gallego, pues a mí me apodaban el gallego en el barrio porque fui adoptado por un gallego. No es que sea gallego, en realidad mis 4 cascadas de la sangre son canarias, pero así me decían en el barrio. Oye, gallego, ¿sabes quién iba contigo? Digo, no. Entonces, ya en ese momento ya sospechaba que me iban a decir que Antonio Muñoz, y ciertamente iba el hombre al cual a partir de aquel día, pues traté de imitarlo más, eh, tanto bateando como con las pelotas. Es decir, lo mismo puedo tirar una pelota con la mano zurda que con la mano derecha, y bateando. Sobre todo, batear sí se me dio mejor, pero ya lo que era con el tiro de una mano y la otra, ahí sí me creó un gran problema. Por eso es malo cuando un niño nace zurdo, obligarlo a que escriba con la derecha, que lo haga todo con la derecha. Eso creo que el que nace para una cosa debe quedarse ahí. Y tardé muchos años en recuperar un poco el control. El control sí, pero la calidad del brazo, que para hacer tiros a largas distancias, eso sí no lo conseguí jamás. Solo el batear a las 2 manos. Esto curioso que acabo de contar, pues ya después pues era normal ver a Antonio Muñoz en el barrio visitando la novia, y esto no fuera tan importante, independientemente de que es anecdótico, y para que sepan cómo Antonio Muñoz pisó por primera vez la ciudad de Cienfuegos sin que fuera directo a un estadio, porque ellos venían en unos autobuses enormes directamente a los estadios, jugaban, supongo que se fueran a un hotel o a algún albergue, porque a veces jugaban el fin de semana completo, es decir, 3 partidos, alguna que otra vez 1, y así. La fama de Antonio Muñoz está claro que era por un bateador de un poder enorme. Esto no sería importante, reitero, si no fuera por lo que viene a lo último. La fama es algo que es curiosísimo, ¿no? Cómo se fabrica. Hay gente que cree que fulano, mengano, escritores sobre todo, a eso concretamente me quiero referir, actores, presentadores de televisión, hoy en día los youtubers también se pueden contar entre estos. Cuando uno les ve miles y miles de seguidores, cuando uno sabe que miles, millones de personas están dormidas delante de un televisor viendo determinados programas, todo eso forma parte, se ha dicho, de la programación de un cerebro, o que ya está programado o que se está programando. Por eso crean al famoso,
Por eso crean al famoso previamente. Otros que alcanzan la fama también por su talento son los músicos, pero no todos. Posiblemente no sepamos jamás quiénes han sido los mejores músicos en determinado instrumento o con la mejor voz. Eso son cosas que posiblemente nunca lleguemos a saber, porque puede haber siempre quien ponga piedras en el camino o que esa gente no llegue hasta un punto determinado donde puedan ser escuchados, ovacionados y demás. Esto es un tema en el cual mucho he pensado. De hecho, antes pensaba que la fama era aquello que te ocurría cuando estabas en determinado punto, en determinado momento, y que determinados ojos te vieran y te subieran, que sería el caso de los cazatalentos, pero eso ya es para otras cosas. Yo recuerdo que conocí a Bebo Valdés, el músico Bebo Valdés, cuando había perdido su fama, es decir, ya llevaba muchos años sin fama. Lo conocí aquí y al verlo pensaba que se trataba de una leyenda del béisbol precisamente, o del boxeo, algo así, porque yo nunca lo había visto, pero su parecido con su hijo, Chucho, es muy grande, y entonces por eso fue que me dirigí a él cuando lo vi y le dije, me dirigí a él en inglés, porque lo escuchaba hablando en inglés con la esposa. Le pregunté de dónde era, y me dijo, soy cubano. Y entonces le dije, yo también soy cubano. Le dije, es que me parece que yo a usted lo he visto. Y dice, no, tú a mí nunca me has visto. Tú a quien has visto es a mi hijo Chucho. Yo soy el padre de Chucho Valdés. Y bueno, no sabía eso, que vamos, ni me imaginaba que me iba a encontrar aquí al padre de Chucho Valdés, que a mí la música de Chucho Valdés, me perdonan los que les guste la música, pero no soy muy de las músicas cubanas, excepto lo que era el son montuno. Me pongo a hablar con él ahí un rato, intercambiamos opiniones políticas, porque los cubanos somos como los perros, que cuando nos vemos nos olemos a ver a qué bando pertenecemos. Y bueno, aunque hubo una pequeña discrepancia, pero no fue importante como para que no surgiera una amistad. Aquel mismo día lo invité a cenar a la casa donde yo vivía en aquel momento con la esposa, e invité a un grupo de amigos para arropar a aquel hombre que vivía en Suecia, muy distante del mundo. Ya en la casa me confiesa que era un pianista, que había sido un pianista importante en la Cuba pasada, y una serie de cosas más. La que más me impactó fue que pertenecía a los veteranos de Bahía de Cochino, de Playa Girón. Me gusta decir más Playa Girón. Bahía de Cochino forma parte de algo que suena en el oído para denigrarlos, aunque muchos se denigraron después por miedo y porque prefirieron el dinero que decir el chantaje del cual fueron víctimas, así como de la traición. Este viejo, Bebo Valdés, que en aquel momento tenía, si mal no recuerdo, 80 o 82 años, se hace amigo mío. Decía que yo cocinaba igual que su abuela, sobre todo los garbanzos, ¿no? Y él bebía vodka con Fanta de naranja. Y bueno, allí venía después cada 6 meses a la casa. Se pasaba aquí conmigo, pues, esos 15, 20 días. Y la verdad que para mí, a mí me encantaba escucharlo hablar de historia. 3 o 4 años después, vuelve a recuperar la fama, la cual se agrandó, ¿no? Con el disco este que hizo con el Cigala, Lágrimas Negras, que es un disco precioso. En este momento que recupera la fama, ya viejo y agotado, ya el hombre no paraba, era de un lugar a otro. Me encantaría decir cómo la recuperó, que fue porque, bueno, fue seleccionado por otros músicos para acompañar a Gloria Estefan
en un disco que sacó muy importante, ¿no? En una canción, un disco de esto que a los cubanos nos arrebata, aunque lo hagan gente que no lo sienten. Pero con las músicas nos han también trabajado los cerebros. Cuando Bebo Valdés, en un momento de estos ya de la fama, me viene a ver, él me llamaba el hijo blanco, me dice, ¿sabes por qué yo te quiero? Le dije, viejo, yo creo que porque comparto contigo, porque te hago reír, por todas estas cosas. Pues él se arrebataba con los cuentos que, ay Dios, con los cuentos que le hacía, ¿no? Y él me dijo, mira, yo a ti te aprecio, porque cuando yo no tenía fama, perdido no, él no estaba perdido, él tenía una vida equilibrada con Rosmary en Suecia, tocaba piano en, en la entrada de un hotel donde la gente ni sabía qué pianista era el que tenían ahí, porque verdaderamente, si no hay fama, la gente no la gente pasa y no te hace caso, ¿no? Un negro más tocando el piano, ya. Y me dijo, yo a ti te aprecio, porque tú a mí me conociste sin saber quién yo era. Y siendo yo un turista más aquí, venía a visitarte cada rato y ya, dice, lo que ahora sí quiero que comprendas que no tengo tiempo. No tengo tiempo, estoy de una en otra, en Brasil, metido aquí, metido allá. De hecho, gracias a Bebo Valdés, un cineasta mediocre se hizo rico porque descubrió, es decir, no ya el talento que estaba descubierto, sino cómo trabajar con él. Y la verdad que la carrera de Bebo, bueno, yo al tipo no lo soporto, pero en ese archivo que uno debe poner las cosas en su lugar, tengo que reconocer que no soporto al tipo, pero en otra carpeta tengo que reconocer que gracias a ese tipo, y me refiero a Fernando Trueba, gracias a ese tipo, el mundo de habla hispana volvió a conocer a Bebo Valdés antes de que se fuera de este mundo. Y eso pues es de agradecer. Y ahora dirán, ¿y por qué no soporta el tipo? Bueno, no soporto el tipo y unos cuantos tipos más y mujeres también, a quienes Bebo Valdés le pedía de favor que me ayudaran cuando él no tenía la fama recuperada. Él se dirigía a mucha gente, cantantes, que estuvieron trabajando con él en los años de la Cuba grande. Y él se dirigió a muchos de ellos para que me apoyaran en mi trabajo como escritor, algo que era muy complicado por aquellos tiempos porque no existía Amazon ni estas cosas, que Amazon también tiene su cosa, ¿no? Hasta en el nombre, ¿no? Pero no puedo dejar de reconocer que al menos por ahí, el que quiera un libro de este servidor, allí tiene como 10. Y no para el entretenimiento, ¿no? Siempre hay un mensaje como esto que estamos tratando aquí. Ya dejando a un lado a mi gran amigo Bebo Valdés, y aquí viendo que estoy a contraluz y a muchos no les gusta y eso, pero sinceramente a mí sí, lo menos que quiero es que me vean, lo que quisiera siempre es que escuchen estos mensajes, ¿no? Y esto pues sería como aquella canción de los ejes de mi carreta, ¿no? Entonces, bien, la fama, seguimos hablando de la fama. Por ejemplo, se compraron y se compran aún en la actualidad a muchos escritores para hacerlos famosos. Fidel Castro fue especialista en esto, incluso con dos suramericanos que parecía que eran rivales, los más famosos posiblemente, bueno, obtuvieron premios, el premio este mismo que cogió Obama por la paz, pero ellos por otras cosas, en épocas diferentes. Y esos personajes, que ustedes saben quiénes son, fueron creados por Fidel Castro. Fidel Castro
fue quien apoyó, y no solo a ellos, a cantantes, a muchos personajes. Fidel los creó y los mandó fuera de Cuba con dinero, porque sin dinero nadie te escucha. Nadie te escucha si tocas a una puerta y no llevas dinero. Puedes tener todo el talento del mundo, pero lo otro que te puede ayudar es el sexo. Lo digo porque también tales propuestas recibió este servidor cuando era precioso. Hablando cuando tenía 36 años, que fue cuando me metí en Madrid a intentar publicar mis dos primeros libros, que me alegro en el alma de que no me los publicaran. Por todo lo que aprendí allí y porque los libros eran muy radicales. No dos, uno de los dos era muy radical y es ridículo cuando se escribe desde esa óptica, desde ese tono radical, porque es ceguera lo que uno porta y también lo que transmite. El odio no va a ninguna parte. El odio no es bueno. Además, cuando usted siente odio, eso no sale de usted. Eso se queda dentro de usted. El odio que usted quisiera echar fuera nunca llega al odiado. Al contrario, el odiado puede ser que se regocije de que usted concretamente sienta odio hacia él. Los hay vomitivos, los hay que dan asco, pero una cosa es eso y otra es sentir odio. Además, porque del odio a la envidia hay un pelín, y la envidia es algo tan cruel para el envidioso que todavía nadie en este mundo se ha atrevido a reconocer que es envidioso. He conocido a uno que ha estado rozando esa honestidad, pero no completamente. En el año 95 por ahí, estuve unos meses viviendo en Galicia, cerca de la casa del padre de Fidel. Y allí publiqué algunos artículos en un periódico que, bueno, cuando usted ve a un gallego comunista, eso es el peor grano que le pueda salir a uno en la nalga izquierda. Que ojalá y cuando aquello supiera lo que hoy sé para poderles decir a los comunistas que es como mejor se mata un comunista, que ellos son, que ellos trabajan para la élite del capitalismo. Cuando estuve allí, aquí mi ayudante les pondrá una foto que demuestra, porque uno de mis errores grandes en este mundo ha sido no haberme hecho fotos en tantos lugares que estuve en mi disco La Vida. Por ejemplo, con Bebo Valdés tengo solamente 2 o 3 fotos. Cuando viví allí y que publiqué unos artículos en un periódico, me vino a ver un periodista directamente, sobre todo porque se enteró de un cartel que pegué en la casa de Fidel, donde hoy en día hay otro en homenaje al basura este de la nobleza negra veneciana que nos mandaron para Cuba para hacer, oye, hay un pájaro cantando ahí que es una maravilla. Me dan ganas de callarme para que escuchen al pájaro. Este hombre se enteró de que yo pegué un cartel allí, que después lo quitaron, lógicamente. Además, aquí en la foto está el cartel que, si mal no recuerdo, ahí escribí: de esta casa salieron para Cuba unos genes repletos de veneno. Algo así. No lo recuerdo ahora completamente. Entonces, este periodista me llamó y me dijo, mira, cubano, quiero hacer contigo algo que te va a ayudar en la vida para toda la vida. Y válgala. Digo, ¿qué quieres hacer conmigo? Dice, mira, tú eres un escritor que empiezas ahora a escribir, y para vender libros y para que la gente sepa tu mensaje, tienes que tener fama. Sin la fama no vas ni a vender libros ni tu mensaje. Dice, estoy muy de acuerdo con tu mensaje.
Dice, estoy muy de acuerdo con tu mensaje. Cuando aquello yo no sabía que Fidel era de la CIA, ni nada de eso. Eso era algo que ni me pasaba por la cabeza, pero el mensaje era el mensaje radical este de los que ahora con el golpe en el pecho quieren que los cubanos se levanten en armas para después ellos venir desde fuera a invertir y esclavizarlos, o para que los esclavicen definitivamente desde los Estados Unidos, cosas que he tratado en otros videos y este se está alargando más de lo que esperaba. Cuando este hombre me dice eso, y ¿qué puedo hacer? Dice, escuché que en broma dijiste, y es verdad que lo dije, al mismo vecino que vivía al lado de esa casa, que honestamente allí sentí que allí no había vivido nadie. Era algo fuera, no entré nunca. Y yo le dije al vecino ese un día, me dan ganas de romper la puerta, entrar ahí y apropiarme de esa casa y decir que mientras Fidel no devuelva en Cuba la que nos robó a nosotros, yo no devuelvo esa casa. Y honestamente hubiera sido una oportunidad hasta para tener casa, porque estoy seguro, conociendo la maldad de Fidel, que él no hubiera protestado, que él hubiera dicho, no, si es un pobre cubano que está perdido, que se quede con la casa, y que me lo imagino, porque Fidel era especialista en los golpes bajos. Además, él nunca, era muy raro que de él saliera algo propiamente del Fidel, era un actor, precisamente lo hicieron famoso. El día 26 de julio comenzó su fama, que es el día de la CIA y del FBI, cumplen años. Entonces a él lo hicieron famoso precisamente para que todo lo que dijera pareciera que fuera verdad. Por eso hay muchos famosos por ahí de pacotilla que nos manipulan, diseñados para eso. Y como Fidel, nadie en este mundo. El periodista me dice a mí, mira, te voy a dar una idea partiendo de aquello que escuché que me han dicho, y es que debes, aquello que dijiste en broma, deberías de hacerlo. Es decir, romper la puerta y meterte allá adentro. Y yo te hago el reportaje. Dice, y los dos vamos a ganar con ese reportaje, vamos a ganar dinero porque ya yo sé a quién se lo debo vender, que era una televisora. Había un programa muy importante en aquel momento en España de un tipo de esto, un presentador que tenía la misión de deteriorar a España, es decir, de deteriorar la mentalidad de España, que las televisoras para eso se han prestado y han hecho un trabajo triste pero magnífico, porque esto no se parece en nada a lo que era hace 30 años atrás, que hasta eso entra que le quitaran el servicio militar y una serie de cosas, porque España también está manipulada. Esto, aquí no se escapa nadie. Este hombre me dice, mira, yo hago este reportaje, lo vendo y voy a compartir contigo el dinero. Y a la vez tú vas a adquirir fama como escritor y la gente se va a interesar por tus libros. Porque en aquel momento en España nadie sabía la verdad de Cuba. Nadie sabía las cosas que ocurrían en Cuba. En aquel momento no se sabían, aunque ya había empezado el turismo sexual a Cuba, en el cual países como Canadá, Italia y España estaban con la batuta en la mano, ¿no? Para destrozar lo bonito que quedaba de la mentalidad cubana, ¿no? Con las excepciones que siempre hay. Mi lema de que es bueno que hayan excepciones y lo malo es que sean excepciones. El tipo me dijo eso, el periodista, y a mí me entró como un pánico, no ya a Fidel ni nada de eso, tal vez al juego que pudieran interpretar con esto, porque Fidel era un especialista también en la calumnia, era por lo que le diera, ¿no? Incluso podía buscar testigos de que hice cualquier barbaridad y cosas de esas que él era. Entonces me entró un miedo, sinceramente, que hoy en día no me acompaña. Me entró un pánico al imaginarme lo que el hombre me estaba diciendo, ¿no? Yo dándole la patada a la puerta, él filmando y yo allá adentro pues mirando lo que había, tirando trastes viejos si hubiera, yo no sé lo que había allá adentro,
para afuera y tratando de acomodarme allí y respondiendo a las preguntas que él me iba a hacer. Y entonces hubiera sido a veces, confieso que a veces me arrepiento. Solo no me arrepiento por el contenido de los libros en aquel momento, que hoy en día aquel libro que se llamaba Esto no tiene nombre, aquel libro ha sido traspasado, digamos, me ha servido de guión para 3 o 4, para uno que está publicado y para 3 o 4 que están ahí en las gavetas para publicar, porque es que no tengo tiempo, son muchas cosas para mí solo en esta vida. Sinceramente sentí pánico de imaginar, incluso sentí pánico de la misma fama, y a la vez entendía que lo que el hombre me estaba diciendo era cierto, que en eso había una lógica tremenda. Y bueno, no acepté, lógicamente no acepté, y el tipo se molestó mucho conmigo. El tipo se irritó y me dijo, me ofendió, ¿no? Es decir, me dijo palabras obscenas incluso, ¿no? Donde la más linda podía ser estúpido, y no le puedo quitar la razón. Hoy que veo la vida diferente, hoy que sé lo difícil que es que la verdad camine, porque incluso hay famosos cubanos que se dedican a defender a personajes que son muy negativos en la historia de Cuba. Sin embargo, la masa sin cabeza los escucha, aunque también la masa con cabeza ha dejado de escucharlos. Hay de todo, hay de todo. Y Fidel fue un especialista en eso, en crear ese tipo de personajes y mandarlos al exilio con dinero, para que con dinero se abrieran camino. Y lógicamente, para que hablaran de que Fidel era comunista y que era malo y esas cosas. Eso, cuando usted hable así, está haciendo justamente lo que Fidel quería que usted hiciera. Lo que a Fidel no le interesaba que se dijera son las cosas que este servidor plantea. Aquí, Hollywood o las televisoras, que todo esto está para distraernos, para manipularnos. Cuando quieren hacer famoso a alguien, una canción, pues lo repiten mucho, porque cuando te repiten a alguien y lo estás viendo constantemente en la pantalla, pues pasas a creer que es como un familiar. Y lo mismo ocurre con una canción. Es raro que uno escuche una canción por primera vez y le guste. Por ejemplo, Patria y Vida, que forma parte del entretenimiento, y un día ya tenía millones de visitas a ese video, y los míos en 3 años, no sé cuántas tienen, pero no creo que sean muchas, porque esto a la gente no le interesa, porque es la verdad, porque no es entretenimiento, porque no es diversión, porque no es música que altere, que ponga a brincar, que ponga a bailar, porque somos un diseño, somos un experimento de ingeniería social, y todas esas cositas ahí van encajadas. Por eso hasta es común ver, leer comentarios de gente que quiere que los Patria y Vida formen la dirección de Cuba, es decir, que sustituyan al Partido Comunista pero con otro nombre, es decir, que ven en estos muchachos gente altamente preparada para dirigir un país. Pero esto es lo que nos han metido en la cabeza a nosotros. Hollywood, como decía, suele repetir mucho los que trabajan, que hacen cine, esas cantidades de millones que se dicen que se ganan. Todo eso es mentira. Sí ganan mucho, una barbaridad, y se pegan una vida como cualquiera no puede. ¿Por qué? Porque son gente, y sí son millonarios, pero no al extremo en que nos dicen. Porque también la gente, cuando le hablan de un millonario, también la gente se suele enamorar del millonario,
quiere tener relación con el millonario. Ustedes siempre que vean a un millonario, verán que la gente que está alrededor lo mira y sonríe, como para agradarle, ¿no? Como si le dijeran, oye, apiádate de mí. Es decir, y esto tiene que ver un poco con la dignidad, pero más que nada con el entretenimiento. Ya hablaba lo de las canciones. Yo hice una vez un curso de mediocre, muy malo de guión cinematográfico. Y ahí el profesor fue el que nos dijo estas cosas que ocurren con este tema. Incluso lo mejor del curso fue que el día que terminó, el día que nos iban a examinar, el profesor no vino, vino la secretaria de la escuela y nos dio los títulos sin hacernos examen. Es decir, que son cosas curiosas. Eso mismo hubiera servido para un guión importante, o por lo menos para una parte del guión, ¿no? Porque este mundo todo es una mentira. Todo lo que vemos no es lo que es. Hay detrás, hay cosas. Lo que hay es que verlas, hay que verlas, ¿no? Ya para terminar con esto, ya próximo al colofón, al mensaje que uno quiere transmitir con esto, porque no, es decir, esto es un tema que puede dar para pensar mucho, pero ya verán hacia dónde quiero ir. Volvemos a Antonio Muñoz, que era mi ídolo. Ya dije hasta los problemas que me trajo por tratar de imitarlo, porque era lo máximo verdaderamente, pero dejó de serlo en este día que voy a narrar ahora. Hablé de la primera vez que lo vi, ahora le hablo de la última. En los años 80 me encontré a Muñoz un día rumbo a su casa. Yo venía de hacer una visita, ya era de noche. Me encontré a Antonio Muñoz borracho, muy borracho, cayéndose. Y entonces le dije, Muñoz, te ayudo a llevarte para tu casa. Yo sabía dónde vivía Muñoz, porque a Muñoz le regalaron la casa de un médico, creo que era médico, pero un chalet muy importante de la ciudad. El hombre emigró y a los deportistas Fidel trataba de premiarlos de esta manera para que no desertaran cuando salieran de Cuba. Ahora sí, porque ahora el hijo de Fidel tiene negocio con esos peloteros cubanos que tanto el exilio aplaude en los Estados Unidos y no saben que están colaborando con la familia Castro por otra vía. Y entonces este hombre, Antonio Muñoz, lo agarré y casi le serví de bastón. Es un tipo bastante alto, no tanto como uno lo veía cuando era niño, porque cuando uno es niño ve a las personas muy grandes. Pero me lo eché arriba, pero sí su peso me lo sentía. Y bueno, no sé si caminé pues 7, 8 calles para dejarlo en la puerta de su casa. Y ya en la puerta de su casa le dije, compadre, no cojas esas borracheras, coño, que tú sabes lo que te admiramos, lo importante que tú eres para el béisbol en este país, en esta provincia, lo que te queremos. Y bueno, Antonio Muñoz, el ídolo aquel, empezó a blasfemar, a decir barbaridades de mi madre, de mí mismo, es decir, un chusma, una plasta de las que crió la Revolución Cubana, solo porque le dije algo bonito a modo más que de consejo de cariño, porque es difícil que alguien tome un consejo. Y también él no me lo pidió, también eso es cierto, ¿no? Pero se lo dije porque iba con peste a vómito, con peste a todo llevaba peste el gran ídolo. Yo ver a ese hombre así, el estado en que estaba, y lo de menos la borrachera, sino todo lo que seguía la borrachera y la forma en que se dirigió a mí, dije, ya para mí se acabaron los ídolos. Ojo, no lo dije en aquel momento. Luego tuve otras experiencias curiosísimas con otros ídolos y Muñoz está vivo. Lo de la borrachera no creo que se acuerde, pero tal vez sí de la primera vez que llegó a Cienfuegos por esa parte que en Cienfuegos le llaman Cartoqui, en donde termina la calzada de Dolores.
que mucha gente no sabe por qué le siguen llamando Kartoki, y es por un negocio que había ahí cuando el capitalismo y durante los años 60. Incluso frente había una unidad militar que tampoco de eso sabe nadie, pero bueno, me crié frente a la misma. Esta experiencia con Muñoz, estos comentarios sobre la fama, ¿por qué los viene a echar aquí este servidor? Es simplemente para que se cuiden de los que poseen fama, porque la mayoría de los que poseen fama forman parte de los títeres de la granja, es decir, que están diseñados para el entretenimiento. Muchos no lo saben, no saben exactamente lo que están haciendo, pero al menos saben que cobran y por dinero se hacen barbaridades en este mundo. Cuando hablamos de Fidel, de Batista, todo fue por dinero, todo, para ir a la tumba millonarios y sin un rasguño. Y ya ustedes ven cómo hay gente que admira a Fidel y cómo hay gente que admira a Batista. El mismo Fidel preparó, repito, a mucha gente para que saliera al exilio, a difamarlo, a decir de él barbaridades. Repito, a Fidel le interesaba que dijeran que era comunista, y todas esas cosas que se dicen del comunismo, que no son mentiras, son verdades, pero son verdades incompletas, porque la verdadera realidad del comunismo es que es el mejor negocio del capitalismo. Y cuando usted quiera silenciar a un comunista, si entra en una discusión con él, le dice eso y ya seguramente lo paraliza. Igual no, pero lo deja pensando, lo deja para que se lo lleve para su casa como tarea. Y entonces, bueno, ya con esto les digo, cuídense de los famosos. Incluso hay famosos diseñados para la chusma. Aparte de Muñoz, hay famosos importantes entre los cubanos que venden lo que es la chusmería. Y si usted los admira, entonces la pregunta que se debe hacer es si usted quisiera que un hijo suyo o una hija suya actuara como esos famosos de pacotilla que constantemente pues usan el verbo, lo prosaico, de una manera que a ellos hasta les distingue, ¿no? Y a la gente les gusta eso, pero a quien le guste eso, entonces no puede aspirar a una Cuba como lo que fue Cuba, y mucho menos a una Cuba martiana. Y Cuba sin la obra de Martí está perdida. Cuba no necesita ningún panfleto, la obra de Martí lo recoge todo. Para terminar, voy a utilizar una frase que no es mía, me va a escribir el nombre del que pronunció esa frase, porque no lo sé decir. Y como buen guajiro, el sentido del ridículo me dice, ten cuidado, no metas la pata. Pero la frase sí me la sé de memoria. Y la frase dice que a la gloria de los famosos se adscribe siempre algo de la miopía de sus admiradores. Muchas gracias, mi amigo, y no se queden con estos videos en la casa. Muchas gracias.